Primera de Pedro, la carta Paulina de Primera de Pedro 4, del versículo 12 al 19. Primera de Pedro, la Primera de Pedro 4, versículo 12 al 19 estaremos leyendo. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha acontecido, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchos cristianos no han entendido lo que es la vida cristiana, y uno de los ejemplos que la palabra usa, pues una analogía para comparar qué es la iglesia, es el matrimonio. En el matrimonio muchas personas lo saben y conocen como, bueno, la mayoría de las personas conocen que en las novelas que han visto, que todo termina en felicidad y luego se acaba todo, se acaba la luna de miel, la felicidad, y descubren con quién se casó. Entonces, en un matrimonio, esa es la analogía en la cual Dios compara lo que es el evangelio, la relación con Dios. Entonces, se ve en el matrimonio que la persona sale del mundo ficticio y de las burbujas en lo que la persona piensa en lo que es casarse. Más, la persona no sabe que en el matrimonio siempre se tiene que luchar todos los días. Nunca hay un matrimonio perfecto, nunca hay un hombre perfecto, una familia, una mujer perfecta no hay. Por eso dice, un hombre y una mujer que siguen a Dios, entonces entre más el hombre y la mujer si seguimos a Dios, entonces estaremos más cerca el uno con el otro. Bueno, la iglesia es lo mismo. Hay cristianos que le han hablado, hay personas que les han dicho, oh no, esto es puro amor, nunca van a haber problemas, nunca van a haber aflicciones, nunca habrán dificultades. Entonces, las personas cuando llegan a la iglesia se dan cuenta que hay una mezcla de cizaña y trigo, que la iglesia es un cuerpo de creyentes mezclado con personas que han entrado del mundo, y que entre nosotros necesitamos entender que va a haber fricciones, malos entendidos, contiendas. Yo lo he titulado ¿cuánto confiamos en Dios? ¿Por qué? Porque en las iglesias se encuentran dificultades, problemas, adversidades. ¿Por qué? Y las personas empiezan a pensar que en la iglesia todo es maravilloso y que es un ejército maravilloso y perfecto, pero somos soldados en un campo de batalla, en un mundo ocupado por el enemigo, donde nosotros vamos de paso. Todo lo que nosotros construimos, todo lo que hagamos, todo lo que trabajemos en este mundo se va a quedar. Lo único que va a quedar en el mundo son las almas. Y esta es la razón por la cual debemos vivir por las almas y poner como prioridad las almas que Jesucristo ganó en la cruz con su propia vida. Todos los cristianos vamos a experimentar pruebas. Veamos en Santiago, por favor, Santiago 1. Santiago, el hermano de Jesucristo, fue uno de los hermanos de Jesucristo. Y él escribe a los cristianos que empezaron a ser perseguidos por el imperio romano. Y usted vea el consejo que les da.
Santiago 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo, dice, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos entonces que todos nosotros vamos a ser examinados por Dios. Las pruebas, que son muchas, hay en las familias, hay pruebas en el trabajo, en las escuelas, en la universidad, en las amistades, en las finanzas, en todo. Dios prueba el corazón. Y Santiago dice: no se sorprendan, no se maravillan que de repente hay muchas pruebas, y en vez de que la oposición y las pruebas puedan menguar nuestro ánimo, dice Santiago, que dice, nos dice, nuestra paciencia y nuestra fe se prueban. En primera de Pedro, el capítulo 1, dice el versículo 6 y 7, vea por favor: en lo cual vosotros se alegran, ahora aunque un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, ¿por qué Dios tiene que probar nuestra fe? ¿Por qué? Porque eso es lo más valioso que Dios nos ha regalado a nosotros. Es lo más grande que nosotros tenemos, es la fe. Y si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que agradarlo a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual tenemos que entender por qué vienen las pruebas. ¿Por qué tuve este problema con mis amistades? ¿Por qué este problema con mis padres? ¿Por qué este problema con mis hermanos? ¿Por qué estos problemas con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, en el colegio? Cuando vemos que en el mundo hay caos terrible los caos que hay, a pesar de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Vemos nosotros que en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, vemos las dificultades y las tribulaciones que están aconteciendo mundialmente, ¿verdad? La persona no tiene por qué someterse a temores o a miedos por todo lo que está viniendo, porque el surgimiento del anticristo ya pronto viene, ¿verdad? Pero todas estas cosas y las aflicciones son necesarias, porque todo va a ser probado en tu escuela, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, con tus padres, con tus hermanos. Estamos rodeados por personas que no le caes bien porque eres cristiano. Estás rodeado por amigos que te ignoran, te desprecian, te persiguen, se burlan porque tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el control del maligno y nosotros somos un ejército que estamos resistiendo el mal. Vamos de paso. Dios no nos mandó a terminar, a acabar con el mal, sino a resistir, a resistir, a resistir. ¿Para qué? Para poder recibir la corona de gloria, ¿verdad? Bien, en esta sección de Primera de Pedro nos habla de otra prueba. Primera de Pedro 4:12, vea lo que dice, que dice que la prueba es especial. Primera de Pedro 4:12. El Espíritu Santo lo llama como fuego de prueba. ¿Qué es lo que hace el fuego? ¿Qué hace el fuego para ti? Purifica, ¿verdad? El fuego purifica y saca el verdadero valor. Las pruebas que tenemos nosotros precisamente es cuando, por ejemplo, cuando un maestro no te hace examen, ¿cómo van a saber si tú estás calificado para pasar a otro grado? Forzosamente tienes que ser examinado por pruebas en el mundo. Ahora tú te preguntas, pero bueno, Dios sabrá, pero ¿para qué Dios nos prueba? Bueno, los maestros lo entiendo, ellos quieren saber tu coeficiente, tu intelectualidad, pero ahora, Dios, ¿por qué nos prueba? ¿Cuál es la respuesta? Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón, que descubramos a través de las pruebas cuánta maldad hay dentro de nosotros, cuántas cosas hay dentro de nosotros que necesitan ser quemadas todos los días, cuántas cosas hay dentro de nosotros. Aunque seamos cristianos, seguimos teniendo ese potencial de ir en contra de las leyes de Dios. Por eso Gálatas 5 habla de las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, o hechicería, brujería, alcohol y todas las maldades de la carne. Un cristiano puede caer en las cosas que practicaba antes de ser cristiano si el cristiano abandona a Dios. Y cuando descubrimos la maldad que hay dentro de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Gritar. En Romanos 7 decía Pablo: oh, miserable de mí, porque en mí no mora. En lo que yo quiero hacer,
no lo puedo hacer, sino hago lo que no quiero hacer. Entonces encuentras que te dice, oh, no fumes, porque el cigarro te va a eliminar, te va a dañar tu corazón, tu vida, te va a acabar tu vida, tu futuro. Tu mente te dice, oh, no, está bien, pero tu carne dice, oh, sí, no, está bien, hazlo. Pero la carne le gana al razonamiento. Por eso Pablo decía, miserable de mí, miserable. Entonces hay personas que dicen, oh, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que volver a ver el canal de la pornografía? ¿Por qué me volví a emborrachar? ¿Por qué? Si soy cristiano. ¿O por qué le grité a mis padres? ¿Por qué le grité a mis hermanos? ¿Por qué le grité? ¿Por qué los ignoré? ¿O por qué? Es cuando se descubre la maldad. Esa es un síntoma que descubre. Entonces es un síntoma que descubre que el Espíritu Santo te está diciendo, eso que hiciste está mal. Antes lo hacías y no te importaba ni pedías perdón, pero cuando pecas y cuando pecamos nos entristecemos, nos llenamos de dolor en nuestros corazones y no hay paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña y tenemos que ir a la cruz a pedirle perdón y el Señor nos limpia de todo pecado. Pero esa es la razón de las pruebas. Las pruebas, Dios nos manda las pruebas para que evaluemos nuestra vida sinceramente, en qué nivel nos encontramos espiritualmente nosotros. Veamos Santiago 1, por favor, Santiago 1, y veamos unas verdades prácticas antes de desarrollar este pasaje. Veamos algunas verdades prácticas de las pruebas. En primer lugar, las pruebas son comunes en la vida cristiana. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. En segundo lugar, estas pruebas van a venir en diferentes niveles, categorías. De repente, estás tranquilo, eres deportista, no tomas muchas vitaminas, estás perfectamente sano y te haces un examen de sangre y las radiografías te muestran que tienes cáncer, o tienes leucemia, o tienes diabetes, o tienes un problema renal, o tienes problemas del corazón. En el momento que escuchas esa noticia, toda tu vida cambia. En ese momento dices, pero ¿qué me está pasando? ¿Cómo me pudo suceder eso a mí? Es una prueba de fuego. O de repente tu hijo se murió, una muerte, o se cayó, o se incendia tu vida de situaciones adversas. ¿Por qué? Tenemos que estar preparados para comprender que vivimos en un mundo donde somos vulnerables y cualquier cosa puede pasar. Dios lo va a permitir con un propósito siempre santo que va a resultar bien para nosotros, ¿verdad? Cuando Dios estás en el problema, no puedes entender. ¿Y pero qué pasó con mis padres? ¿Por qué actúan de esa forma? ¿Por qué conmigo hacen esto y con mis otros hermanos no hacen esto? O mi esposo o mi esposa, ¿qué será? ¿Pero por qué qué está pasando? Y empieza las incongruencias y las inseguridades. Entonces, después, cuando en esas pruebas, escucha, presta atención, cuando tú estás atravesando esa prueba, si no te sueltas de Dios, mira, si tú no te sueltas, entonces tú te vas a dar cuenta cómo Dios te va a fortalecer, te va a bendecir, te va a levantar, que te va a sacar de cualquier enfermedad, de cualquier aflicción, de cualquier vicio que haya que tú no puedas dejar, de cualquier cosa que vaya en contra de la ley de Dios. Cuando se va tu esposa o tu esposo, o cuando te desprecia, o cuando tu esposo te deja, o tus hijos te abandonan o te ignoran, entonces tú vas a comprender. Pero es hasta entonces, porque las adversidades son grandes, son muchas, pero Dios quiere ver nuestra reacción, porque nuestra reacción determina el nivel espiritual que tenemos de fe. Y precisamente en esas reacciones es donde Dios sabe cómo tú vas a reaccionar. Pero veamos, por ejemplo, en Génesis 22, en el Antiguo Testamento. Veamos la prueba de fuego, veamos la prueba de fuego que pasó a Abraham. Génesis 22, 2. Abraham era ya un hombre maduro. Ya tenía al hijo de la promesa, que es Isaac, ¿verdad? Y a Abraham se le llama en Romanos 4 el padre de la fe.
Bien, imagínense el padre de la fe. Y fue sometido a una prueba de fuego en el cual, donde tú y yo somos graduados en las pruebas de fuego. En todas las pruebas es donde vamos caminando firmemente y luego el Señor nos gradúa en su presencia. No importa lo que tú atravieses, no blasfemes del nombre del Señor, nunca te llenes de rencor, de amargura contra nadie. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te digan, no importa lo que atravieses, no importa. No permitas que la amargura llegue a tu corazón, porque la amargura es el veneno más grande en el corazón del ser humano. Veamos Génesis 2. Dice, aconteció después de estas cosas, dice, todas las pruebas que Abraham había atravesado. Dice que probó Dios a Abraham. Imagínense. Y a Abraham, con todas las pruebas que llevó, me imagino que de repente pensó, oh Señor, otra, y más pruebas, Señor. Pero cuántas pruebas ha tenido, cuántas, pero bueno, mira la prueba que aconteció a este hombre. Mira la bendición tan grande después de esta. Cuando Dios llevó a este hombre a esta prueba, probarte es sacrifica a tu hijo, les decía a Abraham. Pero a nosotros nos puede decir, sacrifica, aparta, quítalo de medio, quítalo. Tienes que desaparecerlo, lo que está afectando, quítalo del medio, la obediencia. Entonces, la palabra del Señor quiere que tú y yo lo tomemos como ejemplo, cómo reaccionó este hombre, para que tú y yo veamos lo que Dios quiere en obediencia. Veamos la prueba que Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo. Le dijo, dame a tu hijo. Se imagina que le pidan a un hijo. ¿Será que Abraham le dijo, oh Señor, escuché bien? Abraham, no es fácil. Es el hijo de la promesa y tú me lo estás pidiendo, me lo estás diciendo que lo mate, que le quite su vida, cuando tú prometiste que a través de él venía el Salvador, el Mesías, y tú me lo estás pidiendo. Pero veamos Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no son vuestros caminos, ni mis caminos vuestros caminos. Dice, así como los cielos son más altos que la tierra, dice, y mis pensamientos más altos que ustedes, así es como yo pienso, para que ustedes empiecen a comprender que yo no pienso como ustedes, y que la fe es mantenerte de pie y seguir creyendo, aunque no recibas una explicación en el momento. Dile, Señor, no entiendo por qué perdí el trabajo, no entiendo por qué perdí mi casa, no entiendo todas las cosas que pasan, pero como dijo Job, aunque tú me matares, seguiré confiando en ti y seguiré esperando, y que aunque se disipe el humo, dice, yo seguiré confiando porque tienes algo mejor para mí. Esa es la fe. Y veamos qué hizo Abraham. Abraham no abrió la boca, no discutió, no le reclamó, no empezó a decirle, pero ¿por qué? Le dijo, Isaac, vamos, traigan la leña, vamos. Dejó a los siervos en el monte, agarró a su hijo y empezó a subir al monte Moriah. Allí fue donde Dios encarnado vino allí en ese monte. ¿A qué? A dar su vida por ti y por mí. Y cuando iban camino al monte, le dijo Isaac a Abraham, oh padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham no le contesta nada, solo le dice, Dios proveerá. Y lo acuesta al niño y lo amarra, y dice que habla que cuando levanta la mano y extendió Abraham su mano con el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Se imagina? Entonces el ángel de Jehová desde el cielo le dice, Abraham, le dijo, y él muy atentamente, obediente, le dijo, no le hagas nada, porque yo conozco que tú temes a Dios, por cuanto tú no rehusaste darme a tu hijo. Mira,
qué maravilloso. Mira, Dios no era que quería matar, no era que quería hacerle daño. Dios quería sacrificar las emociones y los sentimientos de Abraham. Eso nos pasa. Es hoy mismo, igualmente, como Él pasó esa prueba, Él quiere que tú y yo pasemos esa prueba. Y que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Más quería que Abraham amara a Dios más que a su propio hijo. Miren, en el Nuevo Testamento, le voy a explicar. En el Nuevo Testamento le dijeron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ok, en Deuteronomio 6:4 también lo dice. Ama a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, dice, y esto mismo lo enseñarás a tus hijos. Lo llevarás, lo escribirás en los postes de tu casa. Dios quiere que le amemos a Él, que le reconozcamos, porque Dios es el número uno en nuestras vidas, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene control de tu vida, de tus pensamientos, de todo lo que tú atravieses. No tienes que dudarlo en ningún momento. Si tú le crees, ¿a quién le crees? Si tú no le crees a Dios, entonces ¿a quién le crees? La fe. Es la fe. Por fe tú tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle. Porque la respuesta la vamos a encontrar solo cuando tú, por fe, veas que Dios quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas y nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque mira, tus padres, tus hijos, tu mamá, tus hermanos y todo lo que tú más amas en tu vida, los materiales, la casa, tus negocios, y todo lo vas a perder. Y al final te quedarás solo. Al final de la vida todos nos quedamos solos. Los hijos, si no se casan, se mueren. La esposa tiene que morir, él tiene que morir. Todo se termina. Y si tú tienes todos tu afecto, tus sentimientos, tus emociones, tu amor en lo que te quitaron, en lo que se te va, o que se te va a tus hijos, o te abandona tu esposo o tu esposa, o pierdes económicamente tus finanzas. Si pierdes lo que pierdas, algo material, entonces el amor en lo material, el amor en lo que tú tienes, que tú te aferras al amor de lo que tú eres o lo que tú crees, de la inteligencia que tú crees tener, entonces es eso lo que Dios quiere. Por eso dice Él, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón. Esa es la fe. La fe es creer aunque no entendamos. Si el Señor dice que le amemos, es porque nos hace sabios. Cuando el Señor le dice a los jóvenes, no forniquen ni tengan sexo con los jóvenes, porque los jóvenes ahora eso es la modalidad. Ese es un mandamiento, porque es el amor que Dios nos dio para que vayamos caminando y hacerlo correctamente. Así, si los jóvenes se pusieran a pensar cuáles son las consecuencias graves después de caer en fornicación y revolcarse con una y con otro es increíble cuando los jóvenes no le ponen freno a esas necesidades o a tomar sus propias decisiones, como yo tengo la inteligencia para hacer todo lo que yo quiero. No, nos dice la palabra que tenemos que tener el entendimiento en Él, por fe. Y no solamente los jóvenes, los grandes, no fornicación, no adulterio, todas las cosas que afectan lo que la carne quiere, no complacer a la carne, sino tenemos que tomar en cuenta que Dios es el que nos dirige y permitir que Dios nos dirija, nos enseña. Él nos ama y quiere todo lo mejor para ti. Él quiere todo lo mejor para nosotros. Veamos en Santiago, Santiago nos muestra cuánto confiamos nosotros. En Salmos 11:2 dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo le dice? ¿Verdad? Vean. En Salmos, ¿cómo? Miren,
habla que si una persona es vituperada, despreciada, calumniada entre los héroes de Dios, entre todos los hombres de Dios que creyeron en él por fe, se entregaron a él y creyeron por fe, fue el rey David. Usted puede ver que el rey David, desde que dijeron, allí a él lo ungieron, pasó 12 años. Dice que pasó 12 años. El que iba a ser sentado en el trono de Israel pasó a ser probado. ¿En qué? En la duda, en el rencor, en la amargura. Entonces, por eso dice en el Salmo 27, aunque tenga un ejército en contra mía, Dios es mi salvación, es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Decía el salmista David. Es el temor dentro de nosotros lo que nos impide confiar en Dios. Ay, pero si confío en Dios, ¿qué me va a pasar? Pero si hago lo otro, ¿qué me va a pasar? Tienes que vencer ese temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio, de amor. Tenemos que entender que las pruebas forman parte de la vida cristiana. Primera de Pedro, examinemos como dice Primera de Pedro nuevamente. Primera de Pedro 4, dice, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. ¿Qué es lo que nos dice? Se nos advierte que no tenemos que reaccionar o sorprendernos. No podemos sorprendernos. Pero no puedo creer, a mí me está pasando eso. ¿Cuántas calumnias que se levantan contra ti? ¿O cuántas cosas estás atravesando? Tú puedes decir, no puedo creer que esta situación esté atravesando mi familia. No puedo creer que mis finanzas se cayeron. No puedo creer que no tengo para hacer lo que yo quiero hacer. No puedo creer que salí mal en mis estudios. No importa, todo lo que afecte es tus sentimientos, todo lo que pasa, todas las pruebas, dice el Señor, que nos ha pasado para nuestro propio bien. En las pruebas tú vas a comprender que Él te sana, Él te fortalece, te levanta. Todo lo que te afectó, todo lo que perdiste a través de las malas conversaciones o de los malos consejos, entonces vienes a comprender, como nos dice en primera de Pedro. Veamos cómo dice. Veamos en esta prueba cómo nos dice en esta escritura que Él, en primera de Pedro 1:6, que nos alégrate, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que seas afligido. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayas padecido, ¿cuánto tiempo dice? No toda la vida es una inquisición, no toda la vida vas a estar en problemas, no toda la vida vas a estar en medio de este caos. No, si ustedes ven la vida de Job, ¿tú crees que Job, a pesar de que era un hombre recto, temeroso de Dios y todas las pruebas que le llegaron, él no flaqueó en ningún momento? Y era un hombre recto, le llegaron las aflicciones, pero él no perdió su fe. Él siguió fuerte, siguió siempre delante de Dios, no se soltó de la mano de Dios. No es que Dios lo haya soltado, como a veces piensan las personas. Oh Señor, no me sueltes de tu mano. Somos nosotros los que nos soltamos. Nosotros al apartarnos. Cuando nos apartamos, entonces llegan muchas circunstancias, muchas situaciones que atravesamos, y esas son las que llevan a la debilidad, al fracaso, a la tristeza, a la amargura, al odio contra las personas. Porque cuando llega la corrección, odiamos a las personas. Eso no puede pasar, el odio en tus corazones. No, de ninguna manera. En todo momento y en toda circunstancia, Dios te dice, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuál es mi responsabilidad? Segunda de Pedro 1:6 y 7, vea lo que nos dice a nosotros. Somos participantes
de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios en mi vida es el gozo. Cuando usted ve, imagínese, y cuando a Job le dijeron, quemaron todos los bueyes, perdiste todas las ovejas, tu casa, perdiste toda tu familia, todo lo perdieron. No tomó ninguna reacción contraria a este hombre, ¿verdad? Se imagina, perdió todo. Y la persona que tenía a su lado, su esposa, es la que estaba diciéndole a él, muérete, porque maldícelo, maldice a Dios, le decía. Pero mire la respuesta de Job, la calidad de este hombre tenía una fe grande, mire, todas las cosas que nos acontece a nosotros siempre vienen de parte de Dios. Y las cosas, hay situaciones y aflicciones que vienen, que no vienen de parte de Dios, sino que nosotros las buscamos. Como estaba leyéndoles en 2 de Pedro 1, 6 y 7, dice que participamos, dice, de la naturaleza divina, porque dice que nos dio esas promesas. ¿Cuáles son las promesas? Pero las promesas que nos da, que tenemos que ser, dice en 2 de Pedro 1, 5, diligentes, añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. En el versículo 7 dice que a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire, si abundan todas estas cosas, como dice en esta escritura, si abundan todas estas cosas, no os dejarán ociosos ni sin fruto, porque dice en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo claramente que la fe que tenemos nosotros tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes al conocimiento y conocer que Dios es el que nos da a través del conocimiento. A través del conocimiento. El conocimiento lo vamos a adquirir en su palabra. El conocimiento no lo vamos a recibir solamente escuchando a un hombre. Tenemos que estudiar en la palabra del Señor. Si no vea usted hombres ilustres en la palabra del Señor, usted puede ver como Pablo, un hombre entregado, que dice que subió al tercer cielo. Dice que Pablo, todo lo que él escuchó, no había palabras humanas. Era una experiencia impresionante, porque Pablo llegó al tercer cielo, estando vivo, sin morir, llegó hasta el cielo. ¿Se imagina? ¿A través de qué? A través del conocimiento, que él conocía a Dios. ¿Quién era Dios? Entonces, tenemos que ser diligentes y conocer, porque el conocimiento es el que nos lleva a dar el fruto y no nos deja, no nos deja estar ociosos. Tenemos todas estas pruebas, las aflicciones y las luchas. Dios nos ayuda, nos da la fortaleza a salir de ellos. ¿Cómo? Conociéndolo. Ser diligentes, porque entonces, siendo diligentes, lo conocemos a Él y daremos fruto. Daremos fruto. El apóstol Pablo, un hombre con una preparación extrema, un erudito en la palabra. Entonces, una persona que no conoce a Dios no sabe de lo que, no puede comprender este idioma de lo que es las aflicciones en el poder de Dios, porque no conoce a Dios. Porque la modalidad de hoy en día es simplemente te voy a llevar a ver qué dice el profeta, palabras de hombres, cuando la palabra del Señor dice que profeta es aquel que te habla, que predica y que te enseña la palabra. ¿Por qué? Porque estás profetizando lo que ya fue profetizado. Entonces, por eso tienes que estudiar, tienes que llevar al conocimiento. Esta es una cita en la cual tú tienes que meditar mucho. 2 de Pedro 1, 6 y 7. Estas promesas son nuestras. Entonces, si estas promesas son nuestras, tienes que ser diligente y a la fe añadirle la virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. El dominio propio nos lleva, dice, a la paciencia, y la paciencia, al afecto fraternal, al amor.
Y dice, mire qué interesante, si abundan todas estas cosas, no os dejarán ociosos. Ocioso es una persona haragana, es una persona indiferente, es una persona ignorante, que ignora las escrituras, que ignora en quién creer, ignora el camino perfecto para ir y a los pies de Dios, no sabe cómo hacerlo. Por eso es necesario conocer quién es Dios, quién es el poder de Dios en tu vida. Es necesario que lo conozcas. Es la única forma en la cual tú vas a poder salir, conducirte y salir, como dice en Romanos 12:2, renovando tu pensamiento, tus sentimientos cada día, solamente a través del poder de Dios, de su palabra, a través del Espíritu Santo que te dirige cada día, y llevarás el conocimiento de Dios en tu vida cada día, porque te enseña, a ti te enseña que todo lo que tienes viene de parte de Dios. Todo, no hay nada en este mundo que tú lo puedas lograr con tus propios esfuerzos, porque los dones, la capacidad que Dios nos da, a través de eso podemos hacer muchas cosas, pero es Él el que nos ha dado a nosotros todos los dones, la virtud, la fortaleza, la inteligencia. Entonces tenemos que reconocer de quién viene todo. De Él viene todo, de Dios. Tenemos que conocerle, conocer quién es Dios. Es en esta escritura, en quién tú confías, tenemos que gloriarnos y gozarnos, no renegar. No hay que renegar. No te llenes de amargura ni de odio contra nadie. Nadie tiene la culpa de las situaciones que pases. Las situaciones que pasas a veces porque Dios te está probando o porque tú te buscas las situaciones. Y vienen desilusiones a través de las traiciones, de abandono de tus amigos, de tus amigas, o de tu esposa, de tu esposo. Todo esto es parte de la vida. Pero en la parte de la vida, las aflicciones a veces vienen de parte de Dios y otras es porque no las buscamos. Recuerda, el pecado hoy en este mundo, en esta generación, hay una generación deshumanizada, una generación sin sentimientos. Esta última generación, imagínense que a los niños hoy les enseña en las televisiones, en los juegos que les vuelen la cabeza a los, imagínense, programas para niños de 5 años de edad. Vivimos en un mundo terrible. En 2 Timoteo 3 dice que vendrán tiempos peligrosos. Entonces, usted ve la violencia cómo está. La generación es insensible hoy. Es insensible. Eso es un espíritu inmundo diabólico que controla las mentes humanas. Hay que abrir nuestros ojos. Hay que abrir. ¿De qué forma lo vamos a hacer? A través de ir a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios. Están pasando luchas, decepciones, tribulaciones. Ven, ese es el momento de buscar ir a los pies de Dios. ¿Qué aflicción estás atravesando? Enfermedades, situaciones difíciles que tú crees que no tienes solución. Tus finanzas, perdiste todo, tu trabajo, tus amistades, tus padres, tus amigos, tus hijos. No hay nada imposible para Dios. Él, nuestro Señor Jesucristo, nos da el secreto: llegar a los pies del Señor. Es el momento. Nosotros siempre tenemos que ser siervos, y la forma que tenemos que hacer es buscando al Señor cada día, cada día, cada día. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, a buscar el camino correcto, Señor. Tu palabra dice que nadie puede padecer por homicida, por ladrón, por malhechor, sino por nuestros pecados. Si tenemos nosotros, sí vamos a padecer porque te glorificamos y te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Pero venimos delante de tu presencia, Señor, en estos momentos, poniendo delante de ti, Señor, rindiéndonos a ti. Yo me rindo a ti. Dile: Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, y en estos momentos, Señor, perdónanos. Perdona por nuestras fallas. Perdona, Dios, porque cada día tú pruebas nuestros corazones. Ayúdanos a poder perdonar
personas a las cuales yo tengo resentimiento. Dile, Señor, ayúdame, porque su palabra dice que 70 veces 7 debemos de nosotros perdonar cada día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos la fortaleza, Señor. Danos la fuerza. Perdónanos, Dios, porque te he fallado. Perdónanos. Perdónanos. Dile, Señor mío, Dios mío, perdóname, Señor, por mis rebeliones, por mis pecados. Perdóname porque yo no entendí algunas cosas. Dile al Señor, yo no entendí algunas cosas. Yo, Señor, estoy delante de ti ahora. Yo ruego, Padre, que tú, Señor, me llenes de tu presencia, me enseñes a caminar, que es esa lámpara para poder caminar. Gracias, Señor. Gracias te doy por todo lo que me has dado. Dile, Señor, gracias. Gracias por todo lo que me has dado. Dile gracias, gracias, gracias por todo lo que me das. Gracias por mis padres. Dile gracias por mis padres, Señor. Gracias por mi familia, por mis hermanos. Gracias, gracias te doy. Porque en esa cruz del Calvario, Señor, tú, Señor, trajiste el gozo, la seguridad y la salvación a mi vida. Y yo lo creo, Señor. Y yo lo creo que en esa cruz tú me diste vida. Dile gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Padre.